Tenemos con nosotros a la autora Teresa Blanch y también al ilustrador José Lavari, que entre ellos nada más y nada menos han publicado 40 libros. Y además en este caso vamos a hablar sobre el proceso creativo de estos cuentos infantiles. Bueno, bienvenidos a La Vida es Bella. Hola Rafaela, muchas gracias por invitarnos. Es un placer, bienvenidos a La Vida es Bella. Gracias. Bueno, nos tenéis que explicar varias cosas. Yo creo que el proceso creativo, sobre todo de un cuento infantil, lleva distintas etapas y sobre todo cuando tienes que estar en comunión con otra persona. En este caso, explicarnos un poco cómo os habéis conocido y cómo fue, por ejemplo, crear vuestro primer cuento. No sé si os acordáis, porque ya lleváis 40. Sí que nos acordamos, sí. Hace unos años, pero la verdad es que bueno, fue un gran encuentro. Nos puso en contacto Isabel Martí, de la agencia IMC, los dos estamos representados por ella, y un buen día abrí el email y me encontré un correo de José que me pedía si quedábamos para vernos porque me quería enseñar unos dibujos, una idea que tenía muy interesante. Bueno, nos vimos. Sí, esto pasó hace creo que ya 12 años, me parece. 12 años. Yo tenía la idea de unos personajes, de un niño y una niña, como detectives, con casos así como muy sencillos en su día a día. Y entonces Isabel, que es nuestra agente literaria, me puso en contacto con Teresa, que yo hasta entonces nunca habíamos trabajado, bueno, creo que ni nos conocíamos en persona. Y quedamos un día para vernos, para conocernos y hablar un poco de la idea esta que tenía y ya los dos empezamos un poquito a hablar, la idea esta empezó a crecer hasta que ya acabó cogiendo forma y lo pudimos presentar a las editoriales. Sí. Y así empezó el proyecto este. Tardamos un par de años, más o menos, a que cogiera forma el proyecto y después también la idea que primera era de unos personajes para niños más pequeños, pero finalmente decidimos hacer un libro para una edad a partir de 7 años hasta 10 años y evidentemente los personajes también cambiaron. Bueno, nos conocimos en ese momento y no hemos parado de hacer proyectos juntos. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Y en este caso, ¿cómo es vuestro proceso creativo? ¿Y cuáles, por ejemplo, serían las distintas etapas? ¿Cómo lo organizáis entre vosotros? Primero, antes de empezar un proyecto, estamos igual un par de meses dándole vueltas a la idea, nos llamamos, somos muy pesados el uno con el otro, nos llamamos igual, no sé, 2 o 3 veces al día, vamos anotando ideas, vamos dando vueltas a personajes. Normalmente a la que ya tenemos los personajes más o menos creados, ya todo se mueve un poco solo, ya va tomando todo vida, pensamos diferentes escenas, caracterizamos a los personajes. José se encarga de preparar bocetos. Sí, hacemos lo que se llama como lluvia de ideas, ¿no? Sí. Empezamos a decir, a ver, qué podían, ¿no? Este libro, qué podría pasar, dónde podría ocurrir la aventura, ¿no? Y entre ella y yo pues empezamos cada uno se le ocurre una cosa y lo que se le ocurre a uno hace que al otro le dé una idea. Claro. Entonces, claro, poquito a poco ya vas formando un poco, ¿no?, la esencia del libro y el siguiente paso sería que ya Teresa escribe la historia. Sí, el siguiente paso ya es más solitario. En mi caso escribo yo primero la historia y luego se la doy a José para que la ilustre. Sí que es verdad que depende mucho del proyecto, porque ahora mismo, por ejemplo, estamos en un proyecto que es un poquito, bueno, es muy ilustrado y tenemos que trabajar codo a codo, tanto textos como ilustraciones, porque tiene que haber una coherencia, lo que dice la ilustración no hace falta que lo diga el texto. Esto también nos pasó con una serie que hicimos con unos álbumes de Julio Verne Descubre, para Astronave, y los trabajamos, vino José un día a mi casa, íbamos trabajando día a día las ilustraciones y el texto conjuntamente, de manera simultánea.
Y en este caso, hablando de los públicos, porque habéis mencionado y ahora veremos un poco los libros que tenemos aquí, ¿cuáles serían las diferencias entre el público más infantil y por ejemplo, el preadolescente, ¿no? En cuanto tanto a temáticas, el estilo de las ilustraciones? ¿Qué nos podríais explicar en este sentido? Como quieras, si quieres. Bueno, en mi caso, en lo que es el tema de ilustración, cuando haces dibujos para más pequeños, siempre son dibujos más suaves, más redondeados, no con muchos detalles, ¿no? Tiene que ser una cosa muy... o tiendes a hacer una cosa muy clara, ¿no? Que se entienda muy bien. Y cuando subes la edad, la edad a la que va dirigida la ilustración, pues igual ya son formas un poquito más angulosas, hay más información, hay más detalles, hay más sombras, vas adecuando la ilustración a la edad ¿no? Pero en infantil todo es un poquito más sencillo, más suave, más dulce, ¿no? Muy interesante. Bueno, ¿os parece si nos vamos ya a vuestras obras y nos habláis un poquito? Bueno, tenemos aquí Los Buscapistas, que es una colección con varios ejemplares, que los tenemos aquí en pantalla. Bueno, ¿qué nos podéis explicar sobre estos libros? Justamente Los Buscapistas es la primera serie que hicimos juntos. Los primeros libros se publicaron en 2013 y la verdad es que ha sido imparable. Ya llevamos más de 400.000 ejemplares vendidos. Wow. A partir de esta colección se inició otra, que es Tú eres el detective, y que quizá es un poco para más mayores. Los buscapistas dirían, bueno, tenemos noticia de padres que nos dicen que los leen con los niños a partir de los 5 años. Y solos a partir de 6 años, ya de 6 a 11 años más o menos, es el público de Los Buscapistas. Y en el caso de Tú eres el detective, son unos mismos personajes, pero podría ser también incluso para 12 años. Bueno, tenemos aquí también, de parte también de la editorial Base, tenemos Los Tres Cerditos y otros cuentos clásicos, y además habéis lanzado una nueva colección para los niños, que es la colección de baños, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos podéis explicar? Porque me parece súper interesante, sobre todo, potenciar la lectura desde muy pequeños y casi que jugando, ¿no? Cuentos en la bañera es un cuento para bebés. Es muy importante dar cuentos a los bebés, ya desde el momento prácticamente que nacen es muy importante que tengan cuentos, que los utilizarán como un juguete. Los morderán, los abrirán, intentarán romperlos, pero es muy importante el contacto de los niños más pequeños con los cuentos. En este caso, primero surgió un libro de tapa dura con cuentos clásicos, que es Los Tres Cerditos y otros cuentos, y a partir de allí se hicieron estos cuentos de bañera. Los hice en colaboración con otra autora, con Ana Gasol, y las ilustraciones son de Teresa Ramos, son preciosas. Y en el caso de los cuentos de bañera van acompañados de unos pequeños muñecos que, por lo que me han dicho muchos padres y madres, vamos, hacen furor. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, tenemos muchas opciones aquí para regalos. Bueno, nos pasamos a Tú eres el detective, que también es de Los Buscapistas, que los tenía aquí. ¿Qué nos podrías explicar, José? Pues esto, a raíz de la serie clásica de Los Buscapistas, salió la opción de hacer un libro un poco distinto, y entonces este libro es más un libro juego. Los niños y las niñas que lo lean pueden ellos decidir a qué página ir. Recuerda un poco estos libros que leíamos, al menos yo de pequeño, de vete a la página tal, vete a la página cual. Entonces es un libro como más interactivo, ¿no? Es como para que el lector se sienta más partícipe de la historia, sea un poco también detective él mismo, o ella, o la niña, y son libros más libro juego. O sea, son de lectura totalmente, porque es un libro que hay que leerlo del principio hasta el final, pero es un libro que vas para aquí, vuelves, regresas, hay que fijarse mucho en las pistas, en las ilustraciones, en las cosas del texto. Y este tipo de libros están además muy de moda y además les encanta. Sí, le pasa a mi hija, por ejemplo, que los ha leído todos, les tengo que decir, y les encanta, o sea que enhorabuena. Bueno, tenemos además, para casi finalizar la entrevista, No quiero ir a dormir, que es otro libro muy recomendado para los niños, sobre todo cuando están en esta etapa, y lo digo con toda la confianza,
nota porque me ha servido mucho de cara, bueno, a la etapa de los niños que bueno, tienen que estar solitos en la cama, entonces cómo, ¿no?, les vas explicando poco a poco la importancia de ir a dormir pronto. Y luego, para finalizar, José, tenemos este nuevo libro tuyo, Homs y Pierrot. Sí, sí. Esto es bueno, aparte de los libros estos para niños que ilustro, en este caso muchos con Teresa, también a mí me gusta mucho el cómic, y esto es un cómic que hice, que es una especie de homenaje a estos personajes de la literatura de detectives, ¿no?, Holmes y Poirot. Y luego aparte también es un homenaje a los cómics que yo leía de pequeño de la escuela Bruguera, que en España eran súper famosos, y bueno, es una especie de cosa casi, ¿no?, cosas que me gustan mucho, pues volcarlas en un cómic, ¿no? Y bueno, quedó muy, muy bonito. Lo editó Diabolo Ediciones, una editorial de Madrid, y quedó, creo que un cómic muy, muy divertido y muy bonito. Bueno, enhorabuena a los dos por este trabajo excelente que hacéis y muchísimas gracias por estar con nosotros en La vida es bella. Gracias a vosotros.